¿qué tal? Bienvenidos a la Liga con Juegui. Se viene uno de los partidos de la temporada, Liverpool-Real Madrid. La final de la pasada Champions se reedita en octavos con un duelo que se prevé muy emocionante. Los de Klopp se presentan con muchas dudas tras una temporada con más bajos que altos, pero con la esperanza tras ganar los dos últimos partidos en la Premier. Los dos de Ancelotti parten en principio como favoritos tras doblegar a Osasuna y con el sello de campeón del mundo en su camiseta. Vamos a analizar este emocionante duelo, igual que haremos lo propio con lo ocurrido este pasado fin de semana en la Liga. Especial mérito de Mallorca y Girona, que se han mostrado que son los rebeldes de este año en la Liga. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Y todo eso en un menú para este lunes realmente interesante. Lo vamos a hablar, por supuesto, con Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Encantado de estar un lunes más contigo en el programa de A la Liga con Jueguin. Y hoy a la Liga, bueno, pues la vamos a usurpar también, ¿no? Con un tramito donde hablaremos de esa Liga de Campeones que para los equipos españoles, en este caso para el Real Madrid, que es el único que de momento queda vivo, pues se enfrenta nada más y nada menos que al Liverpool, reeditando esa final de la Champions que parece ya bastante lejana, pero que no fue hace tanto. Sí, parece que fue hace un mundo esa final de la Champions, que tanto análisis se llevó a cabo, ¿no? Para ese partido, y ahora pues en la Liga con Juegui lo vamos a hacer exactamente igual, pero para lo que viene siendo esta eliminatoria de octavos. Pero antes, ya saben que nos gusta echar un pequeño repaso a lo que ha ocurrido este fin de semana en la Liga, y creo que toca hacerlo porque han pasado cosas muy interesantes este fin de semana. Hay que decir que Real Madrid y Barcelona, Javi, así empezando por los grandes, mantienen su distancia. Los dos se llevaron los 3 puntos de dos partidos que a priori parecían pues más complicados para el Real Madrid y no tanto para el Barça, pero lo que viene siendo el desarrollo de los encuentros, bueno, el Barça terminó recibiendo bastantes ocasiones en contra. Bueno, fue un partido trampa para ambos equipos. Lo que pasa que con el currículo que ya tiene el Osasuna de Arrasate, pues ya aventurábamos algo similar, ¿no? Para el Real Madrid, que de hecho tuvo que llevar el partido hasta los instantes finales para poder llevárselo, de la mano de un debut impresionante del joven canterano Álvaro Rodríguez, que de hecho venía de hacer un buen Mundial Sub-20 con la selección de Uruguay, y le dio la oportunidad a Ancelotti en una situación que es extraña, dado que ya hemos visto que el técnico italiano no tira demasiado de cantera. En los últimos encuentros del Real Madrid lo hizo con Arribas, en aquellas semifinales del Mundial de Clubes lo hizo con Álvaro Rodríguez contra Osasuna, y ambos le respondieron con situaciones interesantes, ¿no? El gol de Arribas y esa asistencia de Álvaro Rodríguez. El Barça, al jugar en casa y también venir de una semana, bueno, un tanto convulsa, después de un partido muy difícil contra el Manchester United, sí que tenemos un poco la certeza de que iba a mantener esa confianza en casa, que está teniendo, sobre todo en Liga, donde está teniendo un bagaje impecable. Pero el Cádiz le puso en más aprieto de lo que podríamos pensar de primeras, y pese a lo que dice el marcador 2-0, el Cádiz estuvo en el partido, y creo que al final es una bombona de oxígeno para el conjunto amarillo. Sí, el Barça, ya digo, de verdad que los últimos minutos, no sé si fue producto de la relajación, pero muy mejorable ese tramo final del conjunto de Xavi Hernández, que al final lo que hizo fue meter 3 puntos en la buchaca y seguir sumando, ¿no? Para esa carrera hacia la Liga que parece clara prioridad, ¿no? En vez de una navaja suiza parece una navaja catalana, ¿no? Porque está teniendo una efectividad tremenda, ¿no? La del Barça esta temporada en Liga, un bagaje impecable, y ahora mismo con este recorrido que está tomando, cuesta ver algún equipo en el cual se le puedan escapar los puntos. Así que jornada tras jornada va confirmando esa posición de liderazgo, que creo que conforme van pasando los días y las semanas se hace cada vez más complicada que pueda tornarse en otra situación distinta. Sí. Vamos bajando un poco, empezamos por el pico, ¿no? Por lo que viene siendo la parte más alta de la montaña. Vamos bajando, que es esa clasificación. El Atlético, que consiguió vencer en un duelo
bastante disputado, bastante entretenido entre el Atlético y el Athletic. Un Athletic que no terminó de aprovechar las que tuvo. Y enfrente está Griezmann, que Griezmann está esta temporada tocado por la varita, sin duda. Y lo dijo el Chingurri Valverde, ¿no? Que sin querer darle un palo a los suyos, yo al menos no lo interpreté de esa manera. Sí que hablaba que el Atlético tenía un jugador diferencial, capaz de hacer, bueno, pues ese tipo de situaciones, como es la del gol, que es una genialidad del francés ahí, un poco a la Remanguillé, le pone ese balón Memphis Depay, pero yo casi diría que Griezmann lo ve clarísimo y se la roba prácticamente a su compañero para enfilar a Julen Arrizabalaga, que de hecho debutaba en Liga, si no me equivoco, en esta temporada. Y lo hacía, además, lo sé, porque mucha gente nos pregunta, no solo en clave fantasy, sino porque también tienen interés en cuanto a estas situaciones, si significaba que Unai Simón fuera a perder la titularidad. Lo explicó el propio Valverde al término del encuentro. Hay un duelo muy importante contra Osasuna, dentro de nada, unas semifinales de Copa del Rey, que no es poco, y como el portero de Copa del Rey está siendo Arrizabalaga, pues necesita esos minutos para coger rodaje. De hecho, pasó lo mismo en el campo de Osasuna, donde fue Sergio Herrera, el portero copero, el que disputó minutos en lugar de Aitor Fernández, que estaba siendo el titular en Liga, pero que me he desviado un poco. Como tú decías, sí, la balanza la inclinó Griezmann, que de nuevo tuvo una actuación espectacular y el Athletic no pudo poner remedio a ello. Sí, después nos encontramos con la cara de la cruz, la Real Sociedad, que se dejó empatar de una forma un tanto extraña. Yo estaba viendo el partido en el tramo final, el público estaba celebrando ya la victoria, ese nuevo triunfo que le acercaba o que le permitía seguir la estela del Real Madrid, y el Celta, bueno, al final sacó el puntito, Javi, el Celta, con uno menos incluso, con esa expulsión polémica de Renato Tapia. De una expulsión polémica de Renato Tapia, pero aún así no se arrugó, ¿no? Ya lo veníamos diciendo, el Celta le pasó igual la semana pasada contra el Atlético, pero no fue capaz de llevarse los puntos. Ha cambiado completamente la dinámica del equipo desde Coudet a Carvajal. Estamos encontrando un equipo que es capaz de competir en casi cualquier circunstancia. Y una Real Sociedad que, pese a que volvió a encontrar una gran versión de Cubo y una muy buena versión de Oyarzábal, lo cual me parece de nuevo para aplaudir. Un jugador que vuelve de una lesión importante y que estamos viendo como poco a poco va recuperando esas sensaciones, pero que quizás sí que está notando un poco, bueno, pues la falta de jugadores B para poder sustituir a otros que no se encuentren en su mejor forma. Y por señalar algunos, señalo el caso de Brais Méndez, sin ir más lejos. Era un jugador que hace 3 meses estaba en boca de todos y que ha pegado un bajón de rendimiento importante. Ese guante lo ha recogido el japonés, que está siendo ahora mismo uno de los nombres de la liga. Pero si me voy a los jugadores que entraron desde el banquillo, encontramos que fueron Alex Sola, Carlos Fernández, Pablo Marín y Robert Navarro, así como Miquel Merino, que salía de lesión, con lo cual sigue teniendo mucho mérito lo de la Real Sociedad, y dentro de lo que son sus intereses, pues al menos sumó un punto. Sí. Y nos centramos ya en los dos equipos de los que queremos hablar más en detalle en esta ocasión, ¿no? Lo que hemos titulado como los rebeldes de la liga, porque yo creo que nadie esperaba que estuvieran en la situación clasificatoria en la que están, en una temporada en la que va a haber hostias por salvarse, por quedarse una temporada más en primera división. Tenemos que hablar del Mallorca y del Girona. El Girona, empezamos por el catalán, que fue el que primero empezó la jornada con ese partido del pasado viernes. Le metió 6 a la Almería, pero es que le pudo meter más. Sí. O sea, un auténtico monólogo, aplastó al Almería. Tuvieron un duelo a golpes. Lo que pasa es que el Girona en casa y con un talento que en ese día concreto pues sacó a relucir. A ver, estaba firmando una muy buena temporada del Girona, pero ese día en concreto hay que reconocer que hay jugadores que estuvieron a un nivel excelso. Caso de Rodrigo Riquelme. Lo de Ali García tampoco sorprende ya, creo que a nadie. Tati Castellanos, que lo hemos dicho mucho desde Jornada Perfecta, que nos faltaba que el argentino se reencontrara con el gol, que era un jugador del que esperábamos muchos más registros y no había pasado. Y también un debut ofensivo interesante de Sigankov. No debut porque ya había jugado 3 partidos, si no me equivoco, en lo que va de liga, pero sí que tuvo su debut goleador y de hecho asistió. Fue un encuentro casi perfecto del Girona en casa, que sí que es verdad que encajó goles
pero porque el partido se convirtió en un correcalles donde ambos equipos, bueno, pues aceptaron. No sé, me recordó un poco a esta cosa que se llama ahora, ¿no? Del duelo a tortazos, ¿no? Que se está viendo ahora mucho, sobre todo en formatos de streamer y demás. Y fue un duelo a tortazos que se llevó el Girona porque tenía bastante más empuje. Y jugadores con tantísima calidad, ¿no? Rodrigo Riquelme, que seguramente el año que viene debería tener sitio en el Atlético de Madrid. Sería raro que no fuera así. Sigankov, que es un fichaje futuro. Y Aleix García, que después de haber comido mucho en el mundo del fútbol, jugador que llegó a estar incluso hace no tanto en Bélgica, jugador que ha estado mucho tiempo en segunda, de aquel canterano que prometía muchísimo en el Barça, que se lo llevó posteriormente el Manchester City, ya quedaba menos, o al menos había pasado a un segundo plano, y está siendo uno de los jugadores de la temporada. Así que del Girona solo podemos decir cosas buenas, pero si nos queremos quedar también con algo que sea un poco más negativo, es que la no presencia de David López le está sentando un poquito mal en términos defensivos, donde eso unido a que Gazzaniga tampoco termina de convencer al 100%, pues le está llevando en situaciones como la del fin de semana que acabamos de pasar a recibir goles inesperados. Sí, tiene buenos números Gazzaniga, pero parece que es más mérito de la defensa que otra cosa, ¿no? Porque es verdad que mejora el portero del principio de temporada, que se me ha olvidado el nombre por completo, ¿eh? O sea, lo que es totalmente desechado el nombre del... El portero del Girona, Juan Carlos. Juan Carlos, exactamente, lo estaba confundiendo con Fernando. ¿Será que estaba leyendo Fernando Martínez justo al lado? Creo que es obvio que lo mejora, pero sí, es verdad que también está ahí, que puede ofrecer un poquito más. Un Girona que, como decimos, 27 puntos en la clasificación, a 7 de lo que viene siendo los puestos de descenso. Sería raro, Javi, verles siquiera sufrir, ¿no? Viendo cómo se la gastan, ¿no? A ver, esta liga está bastante complicada porque justo estamos hablando del Girona esta semana, porque lleva también, si no me equivoco, de los 3 últimos partidos ha ganado 2, lleva una buena senda última y le ha hecho pasar a la 11ª posición, pero hace no tanto, de hecho estaba, ahora son ya 7 puntos los que coge de margen con respecto al descenso, pero hace no tanto estaba un poco más en esa pelea, ¿no? Creo que todavía no tiene una posición para confiarse demasiado, pese a lo exuberante que es ese 6-2 con el que iniciamos la jornada de liga, y que le tocará seguir haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que con la cantidad de talento que maneja arriba, porque no hemos hablado, ¿no? Pero 2 jugadores que también la temporada pasada en segunda fueron vitales, Iván Martín, que el otro día marca, Borja García, y me quedo el tercero también, que es Estuani, que también marcó. Pues aportan también esa dosis de experiencia y de veteranía, que quizás también... Veteranía Iván con 23 años, pero bueno, lo incluyo porque tiene una temporada importante detrás en la espalda del año pasado con el ascenso, y le aportan esa dosis para que jugadores como Sigankov o como Rodrigo Riquelme, con menos experiencia en la liga, o Valentín Castellano, pues puedan desarrollar ese talento. Así que tiene una cantidad de alternativas diferentes Michel muy importantes, y personalmente diría que el Girona es de los equipos que tiene más argumentos para quedarse en primera, pero su situación creo que sigue siendo a tener en cuenta y a vigilar. Vale. El que yo creo que ya, salvo debacle, va a mantenerse en primera división es el Mallorca, 31 puntos en la clasificación, le mete 4 chicharros al Villarreal, con la salvedad, teniendo en cuenta que Trigueros fue expulsado en el conjunto del submarino amarillo, pero es que los números del Mallorca en casa, fuera de casa, bueno, pero en casa es de locos. Le ha ganado los últimos partidos que ha ganado en casa, al Villarreal 4-2, al Real Madrid. Ahí queda la cosa. Le ha ganado al Celta, le ha ganado al Valladolid. Todo esto de forma consecutiva. Pero es que antes de irse del parón del Mundial, le ganó al Atlético. También en Sonbox. O sea, estamos hablando de un equipo que en casa se está... la verdad es que se está imponiendo a todo el que pisa Mallorca, ¿no? Y recuerdo que antes de... durante el Mundial grabé unos vídeos resumen de cada equipo para el canal de YouTube de Jornada Perfecta, y precisamente repasando a Mallorca, que tenía la sensación de que era un equipo que funcionaba muy bien en casa y no tanto fuera, me encontré con los datos contrarios. Digo, antes del Mundial, en la época previa al Mundial. Había funcionado mejor en casa. Mejor fuera de casa. Y precisamente después del Mundial nos hemos encontrado con lo contrario, que se ha hecho fuerte en casa. Le tocó también, además, durante el mes de enero vivir un poco
Bueno, pues la situación de duda sobre el futuro de Kang In Lee, que se había convertido en un jugador muy, muy titular para el equipo, un jugador que siempre funcionaba y casi en cualquier contexto, en la pareja de baile de Murici. Además, ha solventado hasta esta última jornada la sequía goleadora del Kosovar, que tras el Mundial no había marcado. Lo hizo ya por fin en esta jornada y todos los que lo tenemos en Fantasy, de hecho, bueno, pues nos alegramos un poco. Vaticiné que tuviéramos atención a Tino Kadewere, pero bueno, tardó mucho en aparecer, ya lo hizo por fin esta jornada, pero es un jugador también del que tenemos que esperar muchas cosas. Y fíjate, siendo dos equipos totalmente diferentes, tanto Mallorca como Girona, aunque en ciertos momentos han compartido esquemas, porque ambos han utilizado mucho el 5-3-2, el 5-4-1, según se mire. Algo que el Girona, por cierto, desterró hace tiempo, aunque no tanto desterrado, porque Oriol Romeo juega mucho en la posición de líbero. Pero pese a compartir esquemas, tienen formas de jugar al fútbol totalmente diferentes. Y a ambos les coloco un aspecto común, y es que son muy conocedores de sus posibilidades. Son dos equipos con mucha identidad. Y creo que eso, por ejemplo, si lo traslado a un equipo como el Valencia, es justo lo que le falta. Es una identidad y un conocimiento absoluto de lo que quieren cuando entran a un terreno de juego. Que luego hay días que se puede dar la cosa bien o se puede dar la cosa mal, evidentemente. Pero estos equipos demuestran jornada tras jornada que conocen muy bien sus puntos flacos, que intentan no hacer cosas que no están dentro de su guión, y que a fuerza de eso, bueno, pues son capaces de sacar puntos. El otro día tiene otro duelo a golpes, con un Villarreal, que ya toca hablar del Villarreal, que está viviendo una situación muy delicada. Las bajas del mercado de invierno no le ha venido bien. El hecho de que Setién, bueno, pues mantenga algunos básicos como algo que tiene que tener sí o sí en su equipo, que creo que le están sentando también un poquito mal al resto del equipo. Y sobre todo la baja de Gerard Moreno, ¿no? Son varias circunstancias que se alinean. E incluso también podemos hablar ya de Pepe Reina, un portero que nos parecía muy solvente para ser un segundo portero, pero que quizás se le está quedando un poquito grande el hecho de encontrarse titular a esta altura, o al menos está evidenciando algunos problemas que también atañen a su condición bajo los palos. Claramente, claramente. 31 puntos tienen los dos equipos, ¿no? El Villarreal 4 partidos seguidos perdiendo, sumando nada más que de derrotas, ¿no? Hay que decir que el Mallorca, que no es un equipo al que le hagamos loas, que se lo estamos dedicando a este espacio porque creemos que lo merece, pero está tan solo 3 puntos del Rayo Vallecano, un equipo que enamora y del que acapara titulares en la prensa. Es verdad que con otro estilo de juego, con otro tipo de jugadores, pero creo que de merecer y de alabar sobre todo el trabajo de los de Javier Aguirre, que desde luego están ofreciendo un rendimiento totalmente espectacular. Hecho el repaso de la liga, nos vamos a ir a Europa, que suena el himno de la Champions, porque bueno, se viene un enfrentamiento que a buen seguro Javi nos va a analizar con todo detalle. Ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter, en @jueguines, @jueguines. Ahí podéis encontrarnos en las redes sociales para estar al tanto de la última hora del mundo del deporte. Javi, Liverpool, Real Madrid, octavos de final de la Champions. Empieza ya lo bonito, empieza ya el tramo de temporada en el que empiezan a jugarse cosas interesantes. Empiezan esos partidos, esas noches de Champions que sé que tanto te gustan. Lo analizamos ya, creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. En principio parte el Madrid como favorito, pero al final esto es un partido mítico, un Liverpool en Real Madrid. Hay muchas Copas de Europa entre los dos y creo que al final va a tener que sudar la gota gorda del Madrid para pasar a octavos. Bueno, antes de nada, Antonio, para mí partido que transpira Champions en esencia. Real Madrid, si hablamos de la Liga de Campeones, tenemos que hablar siempre del Real Madrid, pero también de otros clubes, ¿no?, que hacen grande esta competición. Uno sin duda es el Liverpool, que está en el palmarés histórico de la competición, también lo es el Milán, y en época más reciente también incluyo evidentemente al FC Barcelona y al Bayern de Múnich también. Son para mí equipos que creo que hacen grande a esta competición, ya no solo por los títulos que cosechan, por el fútbol que practican año tras año, sino también por la simbología de su propio escudo.
Y la verdad que es un partido que apetece sentarse a ver. Y te tengo que corregir una pequeña apreciación, Dime. porque yo también pienso que el Real Madrid es favorito para esta eliminatoria, pero no es así en casas de apuestas y en el Big Data. De hecho, lo podemos ver en la portada del diario Marca, por ejemplo, donde le conceden un porcentaje mayor al Liverpool. Nada, muy ajustado todo. De hecho, está prácticamente en valores similares tanto el empate como la victoria del Real Madrid, pero se va el porcentaje un poquito más alto al Liverpool. Entiendo que también porque es el partido en casa, pero y al final el Real Madrid llega con bajas, ¿no? Que lo hablaremos ahora. Pero sí, yo también tenía la sensación de que era un partido donde el Real Madrid puede llegar como favorito, pero tampoco lo tengo ahora demasiado claro. Al final este tipo de encuentros en Europa se iguala mucho. Sí, hay que decir que el Liverpool se encuentra octavo en la Premier League, ha ganado los 2 últimos partidos, pero está todavía a, creo que 8 puntos, lo tenía por aquí apuntado, a ver, un segundo, creo que 7 puntos, no, a 6 puntos de Europa, de la Europa League, y a 7 de la Champions, a 19 del líder, a 19 del Arsenal. La verdad es que no es la temporada en la que está rindiendo mejor el equipo de Klopp, pero aún así, a pesar de todos estos datos, como tú dices, en las casas de apuestas, pues está bastante igualado y le va a poner las cosas complicadas al Madrid. Al final es una eliminatoria, son 2 partidos y te puede hacer el lío en una noche tonta en Anfield. Te puede, que si no que le pregunten al Barça, ¿no? ¿Qué le vamos a decir, no? Al Barça. Sí, total. No, y incluso, bueno, pues el partido del otro día del PSG también sirve como muestra, ¿no? Contra el Bayern de Múnich, ¿no? Que es un partido que en teoría, bueno, pues el PSG juega de local, es un partido que en teoría, bueno, pues se tienen que llevar y fíjate la cantidad de problemas que tuvo, porque al final estos partidos yo creo que se afrontan parte de los equipos desde cero, que es cierto lo que comentas, que el Liverpool no está teniendo una gran temporada dentro de la Premier League, pero si hemos de encontrar, bueno, pues puntos, aunque creo que el Real Madrid está viviendo una temporada buena en Liga, a diferencia de la del Barça, que es muy buena. O sea, habría que diferenciar entre lo que es una temporada buena y una muy buena. Y bueno, al final estos partidos de cero y ver qué tal llegan ambos equipos, pero eso el martes se olvida. Precisamente de eso te iba a hablar, de cómo llega el Real Madrid para la cita. Llega con Benzema descansado. No sé si crees que puede ser un factor diferencial. Sí, va a ser titular indiscutible. Creo que el otro día se nota, no sé si llamarlo pequeña molestia contra el Elche o algo sensación que no le gustó. Ya estamos viendo como Benzema está viviendo una temporada en la cual creo que el temor a lesionarse está siendo incluso superior a las lesiones reales. Él conoce su cuerpo y eso habla bien el hecho de que parara contra el Elche, porque sabía lo que viene ahora el calendario de partidos. Y lo vamos a tener titular, descansado, como tú dices. Y bueno, creo que al final un jugador como Benzema es diferencial, si está bien. Sí. La otra clave del conjunto madridista es cómo llegan o cómo llegarán otros jugadores. Si veremos a un Modric en condiciones y cómo va a suplir sobre todo el amigo Ancelotti las bajas de Kroos y Tchouaméni, que no van a viajar al Liverpool y van a ser baja para este partido. Bueno, yo pensaba que iba a ser titular en el lateral izquierdo Camavinga, antes de confirmarse la baja de Tchouaméni. Ahora tengo dudas. Entiendo que al lateral izquierdo le tocará ocuparlo o a Rudiger o a Alaba. En cualquier caso, ambos deberían ser titulares acompañando a Militao y a Carvajal en la defensa. El centro del campo estaría formado por Camavinga, seguro, como pivote defensivo. Y a su lado 2 jugadores. Entiendo que serán Modric y Fede Valverde. Y la duda es si jugará Ceballos o Rodrigo, sabiendo que Benzema y Vinicius son titulares. Si Ancelotti plantea un partido donde directamente va a colocar a Rodrigo titular, digamos que no se guarda una bala B para una hipotética segunda parte. El Real Madrid anda bastante debilitado a nivel banquillo. Entonces, ahí va a depender un poco de la sensación o del planteamiento de partido que tenga Ancelotti. Si decide que Rodrigo puede ser una alternativa interesante a la segunda mitad, que yo también lo pienso, iniciará el partido Ceballos y veríamos de nuevo a Valverde jugando en esa falsa posición de interior derecho. Yo creo que tiene toda la pinta que va a hacer eso, Ancelotti. Creo que tiene bastante papeletas el hecho de que Rodrigo salga más en la segunda parte. No quiere decir que no sea importante, pero obviamente
poder contar con ese arma como en la de Rodrigo, pues la verdad es que es bastante importante. En definitiva, yo creo que en eso, si el Real Madrid hubiera contratado un atacante en esta temporada, sabiendo que el atacante que quería o los que quería, del perfil que quería, no estaban disponibles, pero hubiera venido un jugador de segundo nivel, si además hubiera caído bien en el equipo y tuviera participación y fuera una alternativa seria, Rodrigo sería mucho más titular de lo que es. El problema es que al final creo que también tenemos un concepto extraño. Habría que sacar el número de partidos que ha jugado Rodrigo y cuántos ha sido titular y cuántos suplentes. Creo que en esta temporada, de hecho, está jugando más que nunca. Pero aún así, en un partido como este, el problema es que de verdad necesites a alguien del banquillo y tu primera opción sea Asensio. Un jugador que, por cierto, lleva un buen mes, hay que decirlo, Marco Asensio, pero que es un jugador que, en diferencia a Rodrigo, creo que individualmente se encuentra varios escalones por debajo. Sí, en cuanto a capacidad para generar el solito, Eso es. pues obviamente tiene menos recursos, ¿no? Sin embargo, también tiene una pegada brutal, eso hay que decirlo. Tiene gol, tiene gol. Que tiene gol, tiene facilidad para ver portería. Bueno, aprovechando un poco que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿qué te pareció las declaraciones del técnico italiano, ¿no? Acerca de Asensio, diciendo que le daba igual la renovación de Asensio. Me parece bien al punto de que entiendo que Ancelotti lo que se refiere es que cuenta con el jugador, independientemente de que resuelva su situación contractual de aquí a final de temporada, ¿no? No sé cómo lo habrá sentado muy bien Asensio. Claro, yo creo que a ver, lo de el italiano, y creo que era más, y que le daba en ese momento, le daba un poco igual, ¿no? Que ya veremos en el futuro, pero bueno, no sé cómo se lo tomará. ¿No tiene Ancelotti demasiados jugadores como para prescindir también de Asensio? Y creo que fue bastante claro. Al principio de temporada es verdad que Asensio no contó demasiado, sobre todo en aquellos primeros partidos. Si recuerdas, hubo un desplante del jugador en el banquillo, tirando la camiseta porque no era uno de los elegidos para entrar. Pero también, por otro lado, bueno, pues de cara a la liga, sobre todo, si en algún momento hay una desconexión o es difícil poder compaginar todo, también estaría bien ver a jugadores que no están teniendo o que pueden ser un valor de futuro, ¿no? Como son el caso de Sergio Rivas y de Álvaro Rodríguez, que vuelvo a hablar de ellos dos porque son los últimos en salir, que quizás podrían tener participación arriba, pero creo que en principio Asensio, y lo ha demostrado Ancelotti, es un jugador con el que creo que confío un montón. Y de hecho, el año pasado fue jugador número 12, quitando a Rodrigo y a Camavinga. Fue uno de los que estaba en la terna y este año parte en misma posición, aunque creo que Ceballos sí que le ha comido un poquito de terreno. Sí. Yo creo que no está jugando mal y creo que está rindiendo bien cuando se le pide. Es verdad que cuando un jugador entra del banquillo en poco tiempo tiene que hacer muchas cosas y no siempre lo puede hacer, ¿no? Sí. Pero creo que está rindiendo bastante bien. Si te parece, Javi, también repasamos un poco así por encima los enfrentamientos del Barça en la Europa League y del Sevilla. El Barça que lo va a tener complicadísimo frente al United. Un United que yo, sinceramente, Javi, creo que también viste el partido. Sí, lo vi. No sé cómo no goleó al Barça, sinceramente lo digo. Yo, sobre todo, porque yo no soy un panenquita, creo que tú tampoco, pero... No. Y quizás no tenemos ese conocimiento de fútbol internacional, pero a mí me dejó bastante impresionado gratamente Marcus Rashford, ¿eh? Me pareció un jugadorazo, la verdad, de esos elegidos. Sé que se hablaba mucho de Marcus Rashford porque llevaba una gran temporada, sobre todo a raíz de finalizar el Mundial de Qatar, donde tampoco tuvo una gran actuación con Inglaterra, dejémoslo en una actuación normal. De hecho, no siempre era titular. Pero a raíz de ahí, de hecho, era el jugador que registraba un mayor promedio de goles por partido en las 5 grandes ligas. O sea, que había que tenerlo... Era un jugador que había que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero no me esperaba esa actuación a nivel individual. La verdad que me dejó gratamente sorprendido y también el United como bloque, ¿no? Porque todos pensamos en el United y tenemos el recuerdo de estos últimos 5 años que ha sido una travesía en el desierto bestial. De hecho, fue llegar Ten Hag y los primeros síntomas eran que eran más de lo mismo. Pero hay que reconocerle al técnico holandés que le ha cambiado completamente la cara al equipo. Así que va a tener un partido muy difícil el Barça, al que hay que sumarle también las bajas de Gavi y de Pedri. Son 2 bajas importantes, la de Gavi por sanción y la de Pedri por lesión, y le obligará a probar algo diferente a lo que ha hecho Xavi hasta ahora. Le obligará a jugar con Sergi Roberto y con Kessi, con un protagonismo mucho más mayúsculo del que están teniendo, y es un partido de alta exigencia. No digo que los que ha jugado últimamente no lo sean, pero este es de muchísima más alta exigencia que los que viene a disputar, sin ir más lejos,
contra el Cádiz, donde quizás Sergi Roberto y Ferran pueden desenvolverse con mucha soltura, pero por lo visto el otro día contra el Manchester United no creo que la película sea igual. Ahí vas a necesitar la mejor versión de Lewandowski, la mejor versión de Frenkie de Jong. Bueno, creo que Araujo siempre da su mejor versión, con lo cual no es problema. La mejor versión de Koundé, otro que está muy bien, que es la de Ter Stegen, y que luego el resto del equipo acompañe seriamente, porque si no es un partido muy, muy difícil. Sí, yo repito, creo que lo va a tener bastante complicado el Barça, aunque bueno, yo creo que centrándose en la Liga le puede salvar bastante bien la temporada, sobre todo con respecto a las últimas, ¿no? Que le ha tocado vivir. Y el Sevilla, yo lo dije ya la semana pasada, esto es la Sevilla League y yo no descarto, a pesar de que esté el United, vamos a decir, el United, el Barça, la Juventus, el Arsenal, da igual porque esta competición, el que la gana siempre es el Sevilla. Y yo no descartaría un Sevilla que pató frente al Rayo, lo veo bastante más consistente y bastante focalizado en ir pasando rondas en esta Europa League. Bueno, ya dijimos que el PSV era un rival al que se le podía meter mano, lo dijimos la semana pasada. O sea, que no tuviéramos, que por mucho que el Sevilla no estuviera, no llevara una temporada a su mejor nivel, no significaba que este no fuera un partido donde pudieran sacarlo adelante. Claro, tampoco esperábamos ver esa superversión del Sevilla, más teniendo en cuenta que tuvieron que superar el tropiezo inicial de la lesión de Loic Badé, un jugador que venía siendo bastante importante. Pero como tú bien dices, el Sevilla, y lo hemos hablado antes, del Liverpool o del Real Madrid en este caso, pero el Sevilla es otro equipo que se transforma en esa competición, que suele dar lo mejor de sí, y que además, bueno, pues encarriló muy bien la eliminatoria. Sería muy difícil pensar que el Sevilla no pueda pasarla. Y ya con previsión a futuro, aunque todavía queda muchísimo, quedan muchas eliminatorias, pero os tendrá una noticia positiva, y es que de Barça o Manchester United, que hemos visto que son dos de los equipos seguramente más en forma que van a jugar la Europa League esta temporada, uno se va a quedar fuera. Así que de cara a posibles aspiraciones futuras, quién sabe. Si tiene suerte en los cuadros y sigue yéndole bien en la competición, pues puede hacer cosas. Sí. Bueno, pues nada, hemos repasado lo que viene siendo la competición europea de esta semana y nos vamos a ir a esa sección de Solar que tanto nos gusta. El próximo 25 de febrero comienza, ¿qué comienza? Pues la Major League Soccer, la MLS que comienza nada en unos cuantos días. Si quieres seguir toda la actualidad de la MLS, lo único que tienes que hacer es bajarte la aplicación de Juegin, configurar toda la alerta, todas las notificaciones y desde tu propio móvil y de esa aplicación podrás realizar ingresos, también retiradas de fondos con tan solo un clic. Está disponible tanto en Android como en iOS. Así que nada, échale un vistazo y bájatela. Dicho lo cual, Javi, hoy vamos a hablar de la MLS. No ha sido, no lo he soltado ahí a la ligera, sino que comienza la MLS y vamos a dar una serie de jugadores recomendables españoles, si no me equivoco, ¿no? Sí, ya sabes que, bueno, Sorara absorbe una gran cantidad de competiciones y de hecho una de sus competiciones estrellas, porque es una de las competiciones con la que tiene un acuerdo de patrocinio total y que de hecho es una de las competiciones que Sorar lleva como señera, ¿no? No digo que el resto de competiciones no lo sean, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la joya de la corona de Sorar es la Premier League desde que firmó. También está la Liga, la Bundesliga, la Serie A y la Ligue 1. Obviamente, siendo una empresa francesa, pues la Ligue 1 tiene que estar. Y quitando esas competiciones, la que probablemente sea más importante en modo fútbol es la Major League Soccer. Es con la que, de luego, se ven más activaciones, más cosas diferentes, más tipos de ligas. Y bueno, se nos ha ocurrido, como yo no soy un gran experto de la Major League Soccer, de hecho yo, dentro de mi galería Sorar, las cartas que tengo de la Major League Soccer son o rewards que me han tocado, o jugadores que me han parecido una oportunidad en un momento dado y los he comprado, pero no soy un gran seguidor de la Major League Soccer. A mí hay un tema de la Major League Soccer, siendo una liga que me gusta, y es que a diferencia de otras ligas, como por ejemplo me puede parecer la Liga Argentina, que me parece bastante competitiva, o el Brasileirao, que también me lo parece, a mí con la Major League Soccer me pasa una circunstancia, y es que me parece complicado de predecir ciertas cosas. O sea, en la Major League Soccer se ven partidos de muchos goles, eso está bien si tienes jugadores atacantes de la MLS,
Pero, hombre, si tienes defensa o portero, no es tan recomendable. No sé si me explico. Luego también hay equipos que tienen una gran diferencia entre unos y otros, porque muchos son franquicias casi en construcción. Y bueno, es una liga que a mí personalmente me da esa sensación de irregularidad que no me gusta para mis competiciones, salvo casos aislados, ¿no? Y hoy se me ha ocurrido que, dado que ese conocimiento mío no era demasiado profundo en cuanto a galerías, aunque si quieres luego te puedo enseñar mi galería de cartas de MLS de Sorar, se me ha ocurrido plantearlo por los jugadores españoles que juegan en la MLS. Y de hecho, he de decirte que 2 de las estrellas de la MLS son españoles. Así que creo que era la excusa perfecta. Vale, perfecto, me parece genial. Cabe decir que todos los que estéis escuchando este podcast en iVoox o en alguna plataforma, pues no vais a poder ver lo que hace Javi Rando en directo en Twitch todos los lunes a las 6 de la tarde, que es enseñar esas cartas de Solar. Así que si queréis verlo, lo podéis hacer también en YouTube, ¿vale? Sí. O revisándolo en Twitch o también en YouTube, en Jueguin, en la cuenta de Jueguin, ¿vale? Bueno, pero intentaremos ser lo más descriptivo posible en cuanto a lo que mostramos. También, por supuesto. Pues ve enseñándome jugadores, Javi. Vale, los he ordenado por posición. Tienes que saber que no hay ningún portero español que juegue la MLS. Dato que me sorprende porque creo, y no sé si estás de acuerdo, en que en España siempre hemos sido cantera de grandes porteros. Y es un dato que me sorprende, la verdad, no haber encontrado ningún portero con nacionalidad española en MLS. El primer jugador que te enseño es José Antonio Martínez. Lo conocerás de su paso por el Eibar y del Granada. ¿Te suena? Central. Sí, me suena. Sí. Bueno, pues juega en el Dallas y además es jugador titular. Tiene una buena puntuación. Aquí vemos como su puntuación media de los últimos 15 partidos de 50 puntos. Yo he tenido a José Antonio Martínez y la verdad que decir que puntúa notablemente bien. Notablemente bien. La media de sus últimos 5 partidos de 48. Aquí vemos como un partido antes de que finalizara la temporada en MLS hizo incluso una decisiva, pero de normal. Bueno, es un buen parche, ¿vale? Por un precio módico que está entre el 1,5 y los 2,5 €. Es un jugador que en limitada, por ejemplo, puede ser interesante. Es un jugador que... Y además el Dallas este año tiene buen equipo, así que nos lo podemos apuntar. Otro viejo conocido por ti y por la afición viguesa es Andreu Fontàs. Fontàs juega en el Kansas City y Fontàs sí puntúa bastante bien. O sea, es un jugador que dentro de la MLS puntúa bastante bien. De hecho, vemos que su precio ya duplica el de José Antonio Martínez. ¿Por qué puntúa Fontàs bien? Bueno, primeramente porque tiene bastante llegada. Es un jugador que va bien en balón parado a remate, por su altura. Es un jugador bastante alto. Y luego también es un jugador que creo que su conocimiento del juego siempre se ha destacado por ser un jugador que saca muy bien la pelota. Le hace que tenga un factor de all around, que es esa puntuación que consigue con estadística, que es bastante elevada. Vale, genial. Fontàs, Miguel Silva seguramente esté ahora bichando el programa y viendo esa recomendación de Fontàs, pero sí, nos acordamos todos, ¿no? Del bueno de Fontàs. El siguiente defensa es Sergi Palencia. Acaba de ser cortado por el Saint-Étienne y tiene contrato en Los Ángeles. No lo recomiendo demasiado porque, bueno, estaba cedido en el Saint-Étienne y ha sido cortado, no ha tenido mucha participación en el conjunto francés y no sé exactamente la participación que va a tener en Los Ángeles. Así que Sergi Palencia, bueno, tampoco me mojaré mucho con él. A diferencia de José Antonio Martínez, que para bajos presupuestos, y Andreu Fontàs sí me parecen bastante positivos, con Sergi Palencia no lo haría. También he de decir que hay un jugador, por ejemplo, jugando en San José, como es Acapo, pero Acapo tiene nacionalidad guineana, como bien sabrás, así que no lo he incluido como defensa español porque, pese a que, bueno, tiene también la nacionalidad española, pero bueno, es guineano. Vale. Ilie Sánchez, el siguiente nombre. Este es bueno, Antonio. Yo no sé si tú lo conoces de tu etapa explorando ligas americanas, pero bueno, Ilie Sánchez lleva jugador catalán, si no me equivoco, no sé si es catalán o valenciano, yo creo que es catalán, que juega en Los Ángeles. Jugador que juega además en el eje de la jugada. Juega de medio centro para sacar la pelota. Por eso tiene un alarrón bastante bueno también. Y es una carta un poco del estilo de Fontàs, ¿vale? Es un jugador que no es una de las grandes estrellas de la liga, pero es un jugador que siempre juega y que suele tener un buen all-around, como vemos en su puntuación media de los últimos 15 partidos de 45. Un poquito más bajita que la del defensa, y la puntuación L5 es de 52. Es una carta que cuando yo de hecho entré en Sorar se valoraba muchísimo, Se valoraba muchísimo. Ahora con el tema de la bajada de precio ha bajado bastante,
pero es un tipo muy jugón. De hecho, yo me acuerdo cuando hice el scouting de MLS la temporada pasada, lo hice con nuestro compañero Quique Salvatierra y me lo recomendó. Estaba en otro equipo y esta temporada fichó por Los Ángeles y lo vemos titular. Vamos a un jugador que va a ser titular. ¿Están bajando todavía más con respecto a la semana pasada las cartas? Siguen bajando las galerías un poquito. Cada vez el golpe es menos fuerte por una noticia que te daré si quieres al término de este pequeño scouting. Vale, perfecto. Pues el siguiente jugador es Oriol Russell. Yo lo tuve. Ha perdido la titularidad en Kansas City. ¿Vale? Yo lo tuve cuando era titular. Jugó una serie de partidos, no puto del todo mal, pero bueno. Es un jugador que ahora mismo no se prevé tampoco que sea titular y viene a costar unos 60 céntimos, con lo cual no debemos de perder demasiado tiempo en Oriol Russell. Igual que tampoco debemos de perderlo, que este sí lo conoces, que juega en Los Ángeles Galaxy, que es Víctor Vázquez, ¿vale? Ajá. Jugador español también, lo recordarás del Español, por ejemplo. Sí. Y bueno, lleva ya bastante tiempo en la liga estadounidense. Y bueno, es un jugador que suele ser un comodín de plantilla. Aquí vemos que suele entrar de cuando en cuando a jugar. Es un jugador más de la plantilla, pero que suele tener minutos, pero no es titular. Con Víctor Vázquez tampoco deberíamos de perder demasiado. Y vamos ya a lo bueno, Antonio. Vamos ya a sacar la tarjeta de crédito. Venga, dale. ¿Por quién empiezo? ¿Por el muy bueno o por el bueno? Por el bueno, el muy bueno para el final. Vale. El bueno es Riqui Puig, caballero. Ojo, ¿eh? Sí. Riqui, Puntúa muy bien, Riqui Puig. Sí, puntúa muy bien. Nada que ver con el jugador que ha sido un poco memeizado, ¿no? Se podría decir. ¿Me invento la palabra? Sí. De su etapa en el Barça y encuentra en la Liga Americana una liga donde brillar. Porque sus condiciones... A ver, Riqui Puig es un tío que tiene un trato de balón exquisito, pero es que ha caído de pie en los Galaxy. Ha caído de pie. Es un tío, es que tiene mucha calidad, o sea, claro. Es verdad que quizás en nuestro fútbol le falte un poquito. Yo creo que incluso podría jugar en algún equipo de la liga si se lo propusiera, si quisiera, pero bueno, él decidió salir del Barça rumbo a la MLS y nada, parece que le va bien, hay que apostar por él, ¿no? El precio ya vemos aquí que es más alto, ¿no? Yo no tengo dinero para apostar por él, la verdad. A ver, es un tío que además se le suma que es sub-23, con lo cual lo puedes analizar en la liga sub-23 y eso también encarece un poquito más su precio, pero Riqui Puig es el típico jugador que ama sensorar, porque sabes que siempre lo puedes colocar, incluso le puedes dar la capitanía, que no es dudoso. Es un jugador que si hace una decisiva se puede ir a 70, 80, 90 puntos, incluso tocar el 100, que no, creo que no lo ha hecho nunca, pero... Y que si no puntúa, por si ese día no marca gol o da asistencia o lo que sea, sabes que 50-60 puntos te puede dar perfectamente. Eso es una buena noticia. Su L5 es de 60 puntos, pero es que su L15 es de 63. La verdad que puntúa muy bien. Es un jugador que ha caído de pie en la MLS, en los Galaxy, a ver qué tal le va en esta temporada. El muy bueno es otro jugador que se enmarca en la descripción que tú decías. Podría jugar en algún equipo de la liga, de Riqui Puig, tal. Pues aquí tenemos un jugador que intentó jugar en equipos de la liga, que lo hizo, de hecho, en el Elche, en el Depor, y que fue un jugador que era bueno, pero que, bueno, tampoco era nada del otro jueves, era Carles Gil, y que es una de las estrellas de la Major League Soccer, pero con mayúscula, ¿eh? Sí, increíble, increíble. O sea, estoy viendo los precios y, hombre, ya se disparan, ¿eh? Se disparan. ¿Qué edad tiene Carlos Gil? Porque tampoco tiene que tener 29, 30 años. Bueno, todavía... Entonces juega en New England Revolutions y es una de las grandes estrellas de la MLS. Si no me equivoco, el año pasado no, el anterior fue nombrado mejor jugador de la MLS, MVP de la temporada. O sea que no es un jugador cualquiera y es un típico jugador que ha aprovechado su calidad. Es que, a ver, si un jugador, las condiciones técnicas y de calidad que hay en la Liga Española, de las canteras de España, claro, cuando las comparas con una liga como la MLS, pues es que es muy notable. Y Carles Gil allí puede encontrar lo mejor que tiene, la verdad. Claro, es que la diferencia es bastante grande. Yo he seguido bastante tiempo la MLS por tema trabajo y, hombre, para mí es muy divertida la liga, ¿no? Decías antes tú... Es muy divertida, sí. Pues comentabas un poco, ¿no? Yo creo que tan divertida como, permítanme la expresión, un poco random, ¿no? Un poco random sí. En todas sus vertientes, ¿no? Los equipos van cambiando de tal, hay playoffs, un poco todo, penaltis MLS, o sea, todo muy espectacular, pero extraño, ¿no? Para los que somos de fútbol tradicional europeo, ¿no? Pero de luego bastante atractiva.
¿Queda algún jugador más? ¿O Sí, ya con te esto cierro con dos delanteros. Uno de ellos es Jesús Jiménez, que está en el Toronto y bueno, es un jugador más de plantilla. Aquí vemos que ha marcado algún gol últimamente, que está subiendo un poquito su precio, pero bueno, tampoco... A ver, es un delantero limitadito dentro de lo que es el nivel de la MLS, donde hay delanteros que consiguen una grande cifra y que tienen unos valores elevados, ¿no? El español Jesús Jiménez, bueno, pues no es uno de los jugadores más destacados de la competición. Y el otro que te puedo destacar es Miguel Berry, que juega en Columbus. Miguel Berry es nacido en Barcelona, por eso tiene nacionalidad española, pero ha hecho toda su carrera en Estados Unidos. De hecho, incluso salió de allí, del deporte universitario, si no me equivoco. Con lo cual es español de nacionalidad, pero bueno, prácticamente pues un americano más, ¿no? Claro. Y de Miguel Berry ha subido un poquito su precio porque hay un rumor de que podría firmar por el Atlanta United, pero sería para ser delantero suplente también probablemente. Atlanta United, me acuerdo del Atlanta, que no sé si me estado de 70.000 espectadores. Es un buen equipo el Atlanta United, ¿eh? Tiene un buen proyecto este año. Estaba ahí el Tata hace unos cuantos años. Sí. Pues también, ¿me ibas a dar la última noticia de qué es lo que ha pasado en Solar esta semana? Sí, Solar que comunicó la semana pasada, creo que fue el jueves, si no me equivoco. Bueno, pues el hecho de que reparten más Ethereum, más premios de forma directa. Lo hacen en competiciones como la All-Star. La All-Star se la vide un poco por el hecho de haber perdido los umbrales y entonces, bueno, pues han introducido unos premios extra que son los 300 primeros de la All-Star Limited se llevan premios en Ethereum y los 100 primeros de la Rare también. Esto se aplica al resto de rarezas como la Rare Pro y la Super Rare y la Unique. Pero bueno, lo importante es eso, que sostienen unos Ethereum extra que antes no contaban. Los Ethereum extra normalmente eran para, si no recuerdo mal, para el top 10 o incluso en algunas competiciones para el top 3. Y ahora, bueno, pues lo dan al top 100 y al top 300. Así que es un añadido extra que nos ha dificultado un poquito más a los managers de Solar en esta semana porque nos ha obligado a revisar nuestra estrategia. Ya comprobaremos mañana cuando se repartan los premios si nos ha ido bien o nos ha ido mal. Vale, perfecto. Pues nada, hasta aquí las recomendaciones de Solar y hasta aquí el programa de hoy, Javi. Creo que bastante completito. Ya volvemos el lunes que viene otra vez con otro podcast. Y nada, Javi, nos escuchamos ya la próxima semana. Un abrazo, Antonio. Un placer como siempre. Vamos, hasta luego. Adiós, adiós.